Supongo que estarán de acuerdo conmigo que esta imagen que acabamos de ver, este video cortito, es uno de los más lindos que se publicaron últimamente, de los más emotivos. Cómo una sola persona logra contagiar a una masa entera a cantar una misma canción, poniendo feliz incluso al Admor, al líder espiritual de ese hasidismo, contagiando al mundo que el Shabbat es hermoso. Les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otro sábado con la Torá en la mano, en busca de la porción semanal. Y mientras en las sinagogas del mundo se leyó hoy, durante el día, la porción Bamidbar en el desierto, yo estoy en el barrio Yemin Moshe de Jerusalén, frente a las murallas de Jerusalén que enseguida van a ver para hablar sobre las sabidurías de la misma. Una porción que habla de un censo. Pero un censo que no cuenta bultos, sino que se dedica a contar almas. Porque para Dios nosotros somos personas, somos almas, como vimos en el video, almas únicas, especiales. Para Dios nosotros no somos un número más dentro de la masa, somos unas personas con una misión única. Y de eso vamos a hablar hoy mientras recorremos este barrio en plena noche. Gracias por acompañarme y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual en la cual pueden llevarse cosas de aquí, Tierra Santa, a vuestras casas, no importa en qué lugar del mundo ustedes viven. ¿Cómo visitar la tienda? ¿No la visitaron todavía? Pinchen aquí, en este enlace de aquí o en el primer enlace de este y todos los videos del canal. Comencemos, amigos. Estamos a medianoche acá en Jerusalén y frente nuestro las murallas de Jerusalén. ¡Qué hermoso paisaje! Ahora puedo hablar en voz alta, dentro de un ratito tengo que bajar la voz porque vamos a entrar al barrio.
Esto que vemos es el molino de Montefiore, que es una reliquia total. Y si no les dije, estamos en el barrio Yemin Moshe, el primero que se construyó afuera de la protección de las murallas. Imaginen la cabeza de esa gente que salió de lo seguro, de la masa, para plantarse solos aquí afuera cuando no había nada, desprotegidos de murallas. Ese es exactamente el espíritu de lo que les quiero contar hoy, porque el video que vimos al principio, ese fervor del Tish, la fiesta jasídica, no se trata de la multitud, sino de la fuerza de ese tipo solo que vimos entregando el alma. Les quiero decir que la probabilidad que a una persona así la linchen en semejante encuentro frente al Admor, al líder espiritual, es del 99% y no exagero. ¿Vieron cómo lo intentaron callar al principio? A ese jasídico lo iluminó Dios, quizás esta porción semanal. Muchas veces pensamos que para Dios somos un número más en la estadística, un bulto en la masa, pero la porción semanal, Bamidbar, nos cachetea la cara con una verdad distinta. La Biblia dice, y cito, tomen la suma de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias y sus casas paternas, con el número de los nombres de cada varón, uno por uno. Fíjense bien lo que dice el texto, uno por uno. Dios no mandó a contar a ojo ni a bulto, mandó a contar nombres. En el desierto, cuando no tenías nada, lo único que te quedaba era tu identidad. El molino que vimos antes está aquí solito, frente a la ciudad entera de las murallas. Él no necesita de otros molinos para cumplir su función. Está ahí, firme, soportando el viento. Así es como nos mira el Creador. Si falta una sola letra en el pergamino de la Torá, todo el libro es nulo, no sirve para nada. De la misma manera, si uno no está, el pueblo entero está incompleto. No importa si eres un sabio o un tipo común que recién empieza a conectarse, en la cuenta de Dios vales exactamente uno. Esa persona que vimos en el Tish, sola con su grito en medio de miles, entendió todo. Entendió que la religión no es un deporte de equipo donde te escondes atrás de los demás, sino que es una responsabilidad individual. El censo en el desierto era para eso, para decir, te necesito a ti con tu nombre y con tu historia. No eres un granito de arena perdido en la playa, eres la piedra fundamental que sostiene todo este edificio. Entonces, cuando ustedes se sientan poca cosa, recuerden el molino y que Jerusalén empezó a crecer afuera de las murallas porque un par de personas entendieron que su valor individual era más fuerte que el miedo de toda la multitud. Amigos, presten atención a esta historia porque explica perfectamente por qué cada uno de ustedes es indispensable. Existe un relato sobre un pueblo que tenía exactamente 10 hombres para formar el quórum de oración, el minyan, como se dice en hebreo, porque sin eso no hay rezo en el judaísmo. Se necesita de un mínimo de 10 varones mayores de 13 años, y como en ese barrio eran los únicos 10, ninguno nunca podía faltar. Todos sentían el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sin embargo, un día llegó un habitante nuevo al pueblo. ¡Qué buena noticia! Buena. En ese momento pasaron a ser 11, y lo que parecía una bendición terminó siendo un desastre. ¿Qué pasó? Al saber que ahora sobraba una persona, todos empezaron a relajarse pensando que otro ocuparía su lugar. Al final nadie iba a la sinagoga y no se podía comenzar la oración. Esto es lo que sucede cuando dejamos de sentirnos necesarios. Y en la porción Bamidbar, el censo buscaba precisamente lo contrario, que cada individuo supiera que su presencia es vital. El texto bíblico dice, y cito, y estos son los nombres de los hombres que estarán con ustedes. De Rubén, Elitzur, hijo de Sedeur, de Shimón, Shlumiel, hijo de Surosadai. Noten que la Biblia no dice simplemente vayan, cuenten, sino que enumera los nombres de los líderes y de cada persona. Dios quiere que entiendan que cuando se sienten uno más en la masa, ustedes pierden su fuerza. El compromiso se diluye en la multitud. El censo en el desierto fue una inyección de identidad para que cada hijo de Israel, al caminar por esa arena vacía, supiera que el destino de todo el pueblo dependía de su conducta personal. Vamos a seguir caminando y les quiero contar que hay un tema que siempre genera ruido y es por qué en este conteo no aparecen las mujeres. Les quiero decir que no es un error de cálculo ni un olvido.
Les quiero decir que la Biblia es muy específica en el lenguaje que usa siempre, se los digo. La orden que recibió Moshe fue, y cito, de 20 años para arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contarás tú y a Aarón por sus ejércitos. ¿Entendieron? Este censo no era un padrón municipal para ver cuánta gente vivía en el campamento, era una lista de combate. Se estaba organizando un ejército para conquistar una tierra y en esa cultura y momento histórico el rol militar era exclusivamente de los hombres. Por eso, al poner como condición salir a la guerra, el censo dejaba afuera a todas las mujeres, a los niños y también a los ancianos. Pero ojo, porque esto no significa que ellas fueran invisibles o menos valiosas. En el judaísmo, el valor de una persona no lo da un número en una lista militar. Mientras los hombres se contaban por su capacidad de empuñar una espada, las mujeres eran las encargadas de la estructura más importante, la familia y la transmisión de identidad dentro de las tiendas. El censo medía las fuerzas de choque, pero la resistencia del pueblo, sí, dependía de la fuerza interna que manejaban ellas, las mujeres. Porque sin las mujeres, ese ejército de 600.000 hombres no tendría sentido, porque no habría un pueblo por el cual pelear, ni una generación a la cual entregarle la tierra. Ellas eran el cimiento que permitía que el campamento fuera algo más que un cuartel. En la Biblia, el hombre sale a pelear por la nación, pero la nación vive a través de la mujer. El censo aquí es una herramienta logística para la marcha por el desierto. Una foto de los soldados y no del alma de Israel, que siempre estuvo sostenida por las madres que cuidaban el fuego en cada tienda, recuérdenlo. Después de contar a los hombres aptos para la guerra, la Biblia hizo una parte con los levitas. A ellos no se los cuenta para el ejército, sino para un servicio espiritual. La orden cambia totalmente y cito: censa a los hijos de Leví según sus casas paternas y sus familias, censarás a todo varón de 1 mes para arriba. Fíjense en la diferencia. Mientras que para el resto de las tribus el conteo empezaba a los 20 años, para los levitas comenzaba apenas a los 30 días de vida. Esto tiene una razón muy profunda. El levita no era un soldado de espada, sino un guardián del tabernáculo. Su misión no dependía de su fuerza física o de su capacidad para el combate, sino de su propia existencia consagrada a Dios. Al contarlos desde el mes de vida, la Biblia nos viene a decir que su valor y su función estaban con ellos desde la cuna. No tenían que demostrar nada en el campo de batalla. Su sola presencia en el campamento ya cumplía un propósito esencial para la conexión del pueblo con lo sagrado. Ustedes tienen que ver que este censo especial servía para sustituir los primogénitos de todo Israel, y explico. Resulta que originalmente cada primer hijo de cada familia debía servir en el tabernáculo, pero después del episodio del becerro de oro, ese privilegio pasó solo a los levitas. Entonces, al censarlos, se estaba haciendo un traspaso de responsabilidad, porque cada levita representaba una familia del pueblo, asegurando que el servicio a Dios no se detuviera nunca, incluso mientras los demás estaban ocupados en la guerra o en sus tareas diarias. La lección es clara. En el pueblo de Israel no todos cumplen la misma función, pero todos son contados. El soldado es necesario para defender la tierra, pero el levita es necesario para mantener vivo el espíritu del pueblo. Amigos, en el video del comienzo vimos al Admor en la mesa principal y a su alrededor sus hijos, nietos, bisnietos. A su derecha, su hijo mayor, el heredero. Este conteo, desde el primer mes de vida, nos enseña que hay misiones que no se eligen, sino que se llevan en la sangre. Para cerrar, tienen que entender por qué todo este libro se llama Bamidbar, que literal significa en el desierto. Dios no entregó la Torá en una ciudad cómoda o en una tierra fértil, sino en la arena vacía. El desierto es el lugar donde no hay distracciones, donde no hay lujos y donde lo único que tienes para sostenerte es tu identidad y la persona que camina al lado tuyo. El censo, las banderas y la organización de las tribus no eran solo para el camino, era para que el pueblo aprendiera a ser una nación antes de cruzar el río Jordán. Yo creo que la gran enseñanza de esta porción es que el orden nos da libertad. Es verdad, mucha gente cree que las reglas o las estructuras son una carga, pero piensen en el desierto.
porque ahí el desorden era sinónimo de muerte. Al saber quién eras, a qué familia pertenecías y cuál era tu lugar en la marcha, entonces ganabas la seguridad necesaria para sobrevivir en un entorno hostil. Israel no se convirtió en pueblo al entrar en su tierra, sino al aprender a respetarse y a reconocerse en medio de la nada. Miren a su alrededor, todos nosotros atravesamos nuestros propios desiertos en la vida, ¿verdad? Momentos donde nos sentimos perdidos o donde el camino se puso difícil. La lección de esta semana, por lo menos para nosotros los judíos, el pueblo de Israel, es que en esos momentos difíciles lo que nos salva es volver a nuestras raíces, a nuestra bandera y a nuestra esencia. Recordar que no somos una masa que corre sin rumbo, que somos parte de una historia que tiene miles de años y que exige que cada uno de nosotros ocupe su lugar con orgullo. El censo de la Biblia nos recuerda que Dios se tomó el trabajo de contarnos uno por uno porque cada vida es un proyecto único. No importa si eres el soldado que va al frente o el levita que cuida el tabernáculo, lo que importa es que estás presente. Y ahora, amigos, miren las murallas de Jerusalén. Han resistido siglos porque cada piedra, por pequeña que sea, ocupa un lugar exacto y sostiene a la otra. Lo mismo pasa con nosotros. En el campamento de Israel nadie sobraba y nadie era reemplazable. Para terminar, les quiero decir que el desierto y la historia se cruzan juntos, respetando el lugar de cada uno y manteniendo siempre, siempre, siempre la mirada puesta en lo sagrado que, como esta ciudad, llevamos en el centro de nuestra existencia. Amigos, si les gustó el material, no se olviden de hacérmelo saber regalándole un me gusta. Buena semana para todos.